Bueno, perdón, como estaba diciendo, nos habíamos quedado viendo lo que es en esta ventana de aquí de la derecha, la estructura del presupuesto y iríamos a la ventana de la izquierda donde veríamos en detalle de qué se compone cada capítulo o unidad de obra, como estamos viendo ahora mismo en esta que se llama línea general de alimentación, de qué se compone. Aquí estamos viendo que tenemos que tiene un, digamos, un texto como título, y aquí veríamos, por ejemplo, que tenemos un texto, ¿vale? Que lo que hace en la alimentación aparecer el texto aquí abajo. Además de eso tenemos diferentes artículos que se pueden diferenciar. Si vemos aquí en esta columna aparece T, A, M, ¿vale? Teniendo por la T texto, la A sería artículos y la M mano de obra, ¿vale? Como os digo, en este artículo, por ejemplo, podemos ver aquí todo su desglose. Iremos viendo el presupuesto, el coste del presupuesto, la venta por partida y el coste por partida, ¿vale? En la que nos encontramos. En este caso es el- la línea general de alimentación. Vemos un total objetivo del presupuesto, del coste del presupuesto, de la partida y tal. Vemos como aquí, por ejemplo, esta partida de línea de alimentación nos costaría 136 y la venderíamos a 156. ¿Vale? Y el presupuesto en general tendría un coste de 3.300 y lo venderíamos a 4.200. ¿Vale? Vemos aquí la desviación por el planificado, que debe más o menos ser igual, mediante el seguimiento que se va haciendo del presupuesto, el margen que tenemos en el presupuesto y en esta partida. ¿Vale? En los artículos también vemos lo que se trata de en este unidad de obra, lo tendríamos desglosado por artículos, por planificación y por mano de obra. O sea, un montón de información. Y como os digo, aquí vemos el artículo que viene desde una base de datos que tiene la aplicación, en la que siempre conocemos el precio de tarifa, y también tenemos aquí el coste que nos ofrece a nosotros nuestro almacén, porque ya hemos comprado ese artículo con anterioridad. ¿Vale? El margen que le hemos metido a ese artículo y el precio de venta. Es decir, este producto vale 3,43, le hemos metido un margen de un 25 sobre su coste y hemos tenido un PVP, o sea, un precio de venta al cliente de 4,58. Este artículo es del proveedor José María Aguilar Moya, que es el último que se lo hemos comprado. Eh, una cantidad que se va a usar en esta unidad de obra en concreto de 3 metros, como aparece aquí. La aplicación distingue entre metros, kilos, etcétera, y aquí, que es la misma que tenemos aquí. Y en función a eso tendríamos el coste de 3,40, que es un coste estimado, ¿vale? Y seguimos bajando, pues veríamos lo mismo con cualquier otro producto, en este caso una caja general de alimentación, en este caso un fusible, más cables, y llegaríamos a la mano de obra. Aquí vemos que la mano de obra oficial, ¿vale? Tendría un coste y se le pone un precio de venta del oficial de primera y el oficial de segunda, ¿vale? Y aquí veríamos las horas que se van a echar en hacer ese trabajo cada uno. O sea, entendemos que esta unidad de obra se va a hacer por dos personas, en la que cada una de las dos van a usar 3 horas, ¿vale? Entonces, si bajamos, por ejemplo, a circuitos, seguiríamos viendo aquí. Es decir, como veremos, está aquí. Por un lado tenemos aquí la estructura del presupuesto y aquí vemos todo corrido. En esta parte de la izquierda veríamos todo corrido, artículo a artículo, que, en qué se agrupan cada cosa. A la izquierda veríamos, como estaréis viendo, que dentro del capítulo 0.10 tenemos la unidad de obra 0.10, que sería la forma en la que la aplicación reconoce la estructura. Después pasaríamos al capítulo 0.20, que se compondría de la 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 y 0.50, que la vemos aquí. O sea, cada artículo lleva una estructura 0.20, 0.30, 0.40, 0.50. Si pasamos a la siguiente, ¿vale? Aquí podemos ver que tenemos una subdivisión más amplia que en la anterior familia, en la que vemos que se llaman los cuadros de mando y protección, y dentro de esos cuadros de mando y protección, como en la instalación hay varios, que vemos que tenemos el cuadro principal, el auxiliar y el auxiliar 2, pues bajamos de nivel. Esto sería, digamos, una división meramente estructural.
Y dentro de cada uno veríamos el artículo, o sea, perdón, la unidad de obra que compone ese cuadro. Y si picamos dentro de él, veríamos que tiene un artículo y unas manos de obra, ¿vale? Y sus productos que compondrían este cuadro, los diferentes interruptores magnetotérmicos y diferenciales que lo compondrían. Si sigo bajando, llegaría al siguiente, la siguiente estructura y veríamos ese capítulo. O sea, dentro del capítulo de cuadros veríamos que existe el cuadro auxiliar 1 y dentro de ese cuadro auxiliar 1, que puede tener diferentes unidades de obra, pues tendríamos lo mismo, ¿no? Iríamos viendo que tenemos la mano de obra, los diferenciales que la componen y así iríamos sucesivamente pasando por todas las que veis cómo se va desplegando a la derecha, se van desplegando las diferentes unidades de obra. Como veréis, cuando aparece este icono aquí a la derecha, que tiene como dos flechas, eso quiere decir que es una unidad de obra y que por tanto está compuesta en su interior, digamos, de diferentes artículos. Como veremos, estamos en la 040-020 y la 040-020 se compone de todo esto, de la mano de obra, del tubo, etcétera, 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 todos los artículos. Y a medida que vamos bajando, ¿vale? Y esto es lo más complicado desde mi punto de vista que hace la aplicación, que es tener una estructura bastante compleja, por decirlo de una forma, de 4 niveles, empezando porque el nivel básico es la unidad de obra, podríamos subir a un capítulo, perdón, un subcapítulo, capítulo, y en su parte superior podemos hablar de un título que sería de lo que se podría componer un presupuesto. Entonces, para que nos entendamos, por ejemplo, un presupuesto puede tener diferentes títulos, dentro de esos diferentes títulos tendrían diferentes capítulos, dentro de esos capítulos tendría subcapítulos y dentro de esos subcapítulos tendríamos la unidad mínima que se llamaría unidad de obra. Pero dentro de esa unidad de obra habría incluso una subdivisión más debajo que serían los artículos, que es el elemento mínimo con el que trabaja la aplicación. Y a grosso modo, pues esto es lo que hace la aplicación, después, el tema de presupuestación. Entonces, aquí tendríamos, como te digo, para recalcular precios y una vez que tenemos el presupuesto queremos hacer un descuento, todas estas opciones que están, digamos, contempladas, aplicarle descuentos. Y esto sería la base del tema de presupuestación. Como os dije antes, podríamos cambiar la situación del presupuesto, si está aceptado o no está aceptado o como queramos, ¿no? O sea, aquí tenemos pendiente presupuestar, si es rechazado, para controlar un poco en qué situación están los presupuestos. Aquí podemos haber importado del formato de precio, como os digo, a la aplicación y hubiera cogido lo que es la estructura. Podemos importar de un formato de ese también y podemos recalcular el presupuesto. ¿Vale? Podemos, como os dije antes, según cada unidad de obra y cada artículo, podríamos llegar a aplicarle un descuento en los artículos, en la mano de obra, con un nivel bastante interesante de detalle. Y pues bueno, tenemos la posibilidad de enviar desde email desde aquí, que son cosas que no tenemos nosotros activas porque es bastante tedioso. Enviar fax, documentos adjuntos, por si queremos introducir documentos a este presupuesto, para llevar un control y poco más. Sí, sigo con el tema del módulo este de presupuestos, obras y proyectos. Tenemos lo que es la gestión de presupuestos, que es la que me gusta ahora mismo, y la gestión de la obra. Pues nada, vemos las partes, ¿vale? Que tenemos y el mantenimiento de obras y proyectos. Es decir, cada presupuesto, una vez que se acepta, tiene que tener una gestión posterior. Entonces, si, no sé, por ejemplo, puedo ver este, por ejemplo. Aquí teníamos las obras, ¿no? Y podríamos ver datos como la estructura de ese presupuesto, que era sencilla, que era la colocación de un portero. ¿Veis? Si entramos en detalle, pues veríamos lo que vimos antes, ¿no? O sea, veríamos
que es el portero, es bastante sencilla esta estructura. Como decía antes, ¿ves? Tendríamos eh, un capítulo, un subcapítulo y la unidad de obra. Y dentro de la unidad de obra tendríamos los artículos. Esto, como es un portero, pues simplemente se colocan todos los artículos y ya está. ¿Vale? Como digo, sobre este seguimiento de la obra, pues aquí lo que tenemos son las opciones de importar, ¿vale? Esto simplemente lo que hace es adjudicar un presupuesto a una obra. Os explico, no he comentado que la aplicación funciona, digamos, como en forma de... La estructura que tiene sería que un cliente puede tener contratadas con nosotros diferentes obras y dentro de cada obra podemos tener diferentes presupuestos. Por eso se genera siempre lo que es una obra para llevar un control. O sea, tendríamos el cliente que tendría su obra y dentro de su obra podemos tener varios presupuestos. ¿Vale? Si sigo con el módulo, tendríamos lo que es la gestión de obra. La aplicación distingue entre partes de obra o de administración. ¿Qué diferencia hay? Un parte de obra se da cuando tenemos un presupuesto ya aceptado por el cliente y los partes los hacemos descontando unidades de obra, o sea, perdón, unidades, artículos y tal, a medida que se van llevando materiales a la obra o se van instalando tiempos de trabajo y todo esto, la aplicación va restándolo del presupuesto inicial, con lo cual al final podríamos tener una consulta mediante la desviación o partes de administración, que lo que haríamos solo sería meter artículos y tal que vamos sacando para la obra, pero no los imputa contra la obra. Lo que tenemos que hacer después para ver la desviación es ver cuántas partes hemos metido de administración y ver el presupuesto que coste tuvo. Y sería así de fácil. Como os digo, aquí nos hace que seleccionemos partes por si queremos verlo, tal. Bueno, y aquí veríamos lo que son todas las partes. Aquí, no sé, podríamos ver fecha de esta empresa, por ejemplo. Podríamos ver, aquí tenéis las dos pestañas para darle de alto un parte u otro. Y aquí podremos consultar este parte. Este parte es un parte de administración en el que se ha puesto la reparación que se ha hecho o el trabajo que se ha hecho, el artículo que se ha vendido, que se ha comprado o que el cliente ha adquirido y las manos de obra de los dos operarios que han estado. ¿Vale? Aquí ya el cliente tendría aplicadas sus tarifas. Es decir, si este cliente, como tenemos aquí, es la Federación de Mayores y tal, como ponía antes, vemos aquí que tenemos que es la Federación, el cliente con sus datos y su domicilio, su teléfono, la venta, que paga de descontado, o vericidad de facturación que tenemos en mensual. Aquí tendríamos la base coste del IVA y aquí el total del parte, algún tipo de observación respecto a este parte y tendríamos la información. Como digo, esto es un parte de la administración, es decir, una persona, un cliente te llama y tú directamente generas el trabajo que has hecho, que como digo, se diferencia de los partes de obra en los que, como decía, un parte de obra sería, habría que seleccionar, digamos, la obra. Como digo, veríamos el estado de la obra, si está finalizada en garantía cerrada, es decir, tenemos diferentes datos y
Vale, aquí vemos que por ejemplo tenemos una obra que se llama Calle Aragón de Socana, ¿vale? Y le daremos a guardar. Está enlazado con diferentes personas, me puedo poner por ejemplo yo, ¿vale? Y guardaríamos el parte y podríamos empezar a escribir, ¿vale? Y como os digo, simplemente sería dar de alta un nuevo producto. Y al final sería la misma forma de introducir los productos que se van sacando del texto, ¿vale? Esta parte no lo vamos a ver. Y en fin, esto sería el texto y aquí la facturación, que podríamos hacer de diferentes formas, certificaciones o facturación, como decía antes, de parte manual, de parte de administración o masiva, ¿vale? Aquí tenemos consultas y listados por artículo. Se me olvidaba comentaros antes que en, lo de en la gestión de presupuestos, pues podemos sacar presupuestos con su margen, con precios unitarios, y en la gestión de obras y proyectos lo mismo, podemos sacar los partes, los podemos sacar, hacerle consulta de los artículos o listados por horas de operario, por la fecha, por liquidación de gastos, etc. Aquí podemos ver las desviaciones para consultarlas y la situación de la obra, detallada, resumida, importes por actividad, obra en curso, etc. En la facturación pues tenemos lo mismo, como decía, certificaciones, las facturas, facturar partes individualmente, que se refiere de forma masiva según obra, según cliente, y los listados de por obra y cliente y por importe asegurado, ¿vale? Y a grosso modo, pues esto es lo que es el tema de la presupuestación. Podríamos entrar un poco más en detalle, pero digo, el principal punto fuerte de esta aplicación es el tema de cómo se pueden realizar los presupuestos, extrayendo las unidades de obra de una base de datos que nosotros ya tenemos configurada y los artículos que configuran esas unidades de obra o los presupuestos que vienen de la base del banco de datos que tenemos aquí, que es de la empresa esta, Telematel, en la que podemos ver todos los artículos que tiene, ¿vale? Y ya digo, veríamos, no sé, se me ocurre coger una marca, o sea, 3M por ejemplo, podremos poner la referencia de todo el Telematel que también lo tiene o la descripción del producto. Filtraríamos, aquí vemos todos los productos que hay de la marca 3M en la base de datos ahora mismo. En este caso vemos el histórico de precios que ha tenido desde la tarifa de 2010 hasta el 2014. Vemos como este artículo siempre ha ido subiendo de precio, que se vende por piezas, el formato tiene de pieza y la cantidad mínima hay que comprar. Y si además tiene el impuesto este o el RAE, ¿vale? Aquí vemos eso. Dentro de estos artículos tenemos datos específicos del cliente, del fabricante sobre ese artículo. Si tuviera una imagen también podríamos verla, propiedades que tengan, cómo está clasificado dentro de la aplicación, en este caso sería sector de la electricidad, iluminación y comunicaciones, y sería un adhesivo y se llama zona de herramientas. Normas, si existe algún tipo de norma de uso, embalajes, como viene, códigos que pueda tener y documentos que queramos añadir o que pueda traer características técnicas, etc. Esta es la base de datos.